Vamos a empezar con la fuente de alimentación, que es una de las partes más susceptibles a fallar debido a la potencia que maneja. ¿Qué hay que tener en cuenta en el momento de desmontarlo? Mucho cuidado con los condensadores, que además de llevarte una descarga eléctrica, podría darse el caso de averiar más aún la fuente de alimentación y, si no tenía una avería, producirla. Voy a empezar desmontando, quitando los cables. Otra forma de descargar los condensadores sería quitando el cable de alimentación y esperando 5 minutos como mucho para que se descargasen. Lo primero que hay que hacer es la inspección visual, con lo cual podemos descartar posibles averías que se pueden ver fácilmente. También hay que tener en cuenta los componentes que tenemos por la parte de atrás, que son componentes SMD. Lo más común suelen ser transistores, condensadores y resistencias, nada más, transistores MOSFET. En caso de los transistores MOSFET, si se ponen en cortocircuito, suelen reventar directamente, se ve quemado. En este caso no hay, pero es lo que suele ocurrir. También es muy importante medirlo, porque aunque se vea así, a lo mejor llevan circuitos de protección, que es lo más probable, y no llega a quemarse el componente aunque esté en cortocircuito. Podemos observar fácilmente en estos condensadores que están hinchados por la parte superior, que eso sería una avería. A ver si se puede ver más o menos bien. Serían estos dos de aquí y este de aquí abajo. Son de 3300 microfaradios. La avería de estos condensadores conlleva a que no se filtra correctamente el rizado, lo cual el circuito de control lo detecta y tira abajo el equipo impidiendo su arranque. Hay que tener en cuenta que el circuito de control gestiona todas las tensiones de la fuente, lo cual, si una de las tensiones falla, provocaría el fallo total del equipo. ¿Cómo se puede solventar este problema? Buscando componente a componente no, sino componentes en específico. Lo general que se suele averiar, semiconductores. Se pone en cortocircuito. Hay que tener en cuenta que las fuentes de alimentación conmutadas tienen un circuito de control, el cual gestiona todas las tensiones. Si se produce la avería en una sola de las tensiones, como puede ser en este caso, que corresponde a la tensión de 12 voltios, la fuente de alimentación no arrancaría. Aunque se diese la orden desde la placa main, no habría tensiones, además, aparte de la de standby. Pero también hay que tener en cuenta que el circuito de control puede fallar. Sería el caso que, si después de revisar los componentes necesarios y de no encontrar la avería, pues lo más probable es que fuese el circuito de control, o también un componente que no hayas encontrado. Los componentes más propensos a fallar suelen ser componentes de potencia, transistores MOSFET, diodos rectificadores y condensadores en estos casos. En este caso, para realizar la verificación de un transistor MOSFET, este pertenece al circuito PFC, tendríamos que medir entre el drenador y la fuente, corroborando que no hay cortocircuito. Aunque sea resistencia baja, eso no significa que haya cortocircuito. En algunos casos, incluso después de realizar la medida, nos da cortocircuito. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Desactivar lo que viene a ser el transistor MOSFET. El simple hecho de poner la tensión en la puerta deja activo el transistor. Desactivaríamos el MOSFET cortocircuitando la puerta y el drenador. En este caso en concreto, el circuito que tenemos aquí es el circuito de control. En este caso lleva integrado también el transistor MOSFET, que es el que se encarga de oscilar, generar la oscilación de los 380 voltios de continua que hay después del puente de diodos que van al transformador, para que lleguen a la alterna y sea más eficiente toda la historia. Ya estoy diciendo mal otra vez. Vamos a medir las tensiones de la fuente de alimentación. En este caso tenemos todas las tensiones serigrafiadas
justamente aquí, en letra pequeña, de cada tensión que tiene que haber y las masas. Hay que saber que todo lo que venga a ser chapa o partes metálicas dentro del televisor son tierra, masa. Así que la referencia siempre desde un punto de tierra. Comprobaremos los niveles de continua y también los niveles de alterna para corroborar que no hay demasiado rizado, porque además eso puede ser una avería, una posible avería. Comenzamos desde la parte superior del primer conector con los 5 voltios de standby. Tenemos justamente aquí. Los probamos también en alterna. 10 milivoltios, 7 milivoltios, es aceptable. El siguiente que tenemos aquí sería los 3,3 voltios. No los tenemos, pero si encendemos el televisor, justamente aparecen, 2 voltios, pero aún así podría ser una falla. Pero en este caso, el televisor funciona correctamente como debería, enciende, es decir, arranca el televisor, así que no sería una avería en este caso. Hay que tener en cuenta que esa tensión que acaba de aparecer aquí es proveniente desde la placa MAI, que es la que da la orden de encendido del televisor. La siguiente tensión que tenemos sería la de... justamente esta de aquí, de 19 voltios, con 25. En alterna tendríamos 15 milivoltios, 10 milivoltios. El siguiente punto que tenemos, la de 12 voltios, como vemos es correctamente. Y el alterna rizado lo mismo que las anteriores, muy pequeño. También otra tensión que tenemos que medir, en este caso la tenemos justo aquí superior, que es la tensión de la placa Tecon. En este caso lleva alimentación doble de 24 voltios, solo por el tema de intensidades y de sección del cable. Chupamos en cualquier punto de aquí. Justamente el lado izquierdo en este caso. Hay que tener cuidado tanto de la fuente, ya que tiene alto voltaje, y también de no hacer un cortocircuito o similar con las chapas de disipación de calor que están conectadas a tierra en algunos casos. La tensión de 24 voltios la tendríamos aquí, 24,35, y en la alterna tenemos 10 milivoltios, 8, va bajando según se establece. Y comprobarlo también en otro conector, ya que se podría considerar como un circuito independiente dentro de la misma placa Tecon. Perdón, inverter. 24,35. Así que en este caso no habría ningún problema de tensiones. De hecho el televisor funciona.